Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas: A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo. Hola amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a una nueva serie de capítulos que voy a estar explicando ahora sobre el tema científico bíblico sobre el ADN. Le vamos a llamar a esta serie La Biblia es ciencia. Y lo vamos a ir demostrando capítulo a capítulo. Antes que nada, debo decir que no pertenezco a ningún grupo religioso y le invito a despojarse de cualquier disfraz doctrinal para que de este modo pueda digerir correctamente este análisis, el cual es un mensaje para toda la humanidad que representa el ADN. Adán, ADN. Entonces, yo no hago yoga, no hablo en lenguas angelicales, no practico Reiki, nunca voy al cura para confesarme, no invierto en bolsa, no voy a clases de Tai Chi, ni llevo máscara de V de Vendetta por la calle. Soy gente normal, tengo mi familia, saco a pasear a mi perro, y tengo que trabajar y pagarle impuestos al César que gobierna actualmente. Bien, digo esto porque a menudo me preguntan que quién soy, de qué religión soy, cuáles son mis costumbres, etcétera, etcétera. Solamente alguien que decidió pensar diferente y que para ser no necesitas tener. Así que vamos a comenzar. La ciencia y la teología siempre pareciera como que estuvieran divorciadas, peleadas, y no se dan cuenta que se necesitan la una de la otra. La teología
confirma la ciencia y la ciencia confirma a la teología. En este caso estamos hablando de ciencia demostrable, lo que viene a ser la ciencia genética, que es lo que vamos a estar tratando. El objetivo de esta serie es demostrar que la Biblia es ciencia, que guarda un profundo mensaje codificado, esperando a ser desvelado en esta última era. Voy a tomar la Biblia King James como punto de referencia para empezar a explicar todo este asunto. La Biblia King James, bien, mucha gente suele decir que la Biblia ha sido manipulada, que la Biblia es mentira. Utilizan todo tipo de argumentos para decir que es un libro escrito por hombres. Pues evidentemente es un libro escrito por hombres, pero detrás de este libro existe un profundo conocimiento y por lo tanto no vale decir que la Biblia es mentira. Si usted se la ha leído, pues puede argumentar dónde exactamente encuentra los errores o los fallos. Pero si no se la ha leído y usted agarra un pretexto para decir que es mentira, pues bien, pues allá es su problema. Yo, como me la he leído, puedo opinar y decir que efectivamente ha sido trastocada en ciertos puntos, pero de trasfondo y en esencia sigue conteniendo el profundo mensaje del ADN, de lo que somos en esencia, de lo que es Dios en realidad, no un producto de nuestra imaginación, sino más bien una sustancia. Y el encargado de traducir la Biblia King James fue el masón de alto grado Francis Bacon, Sir Francis Bacon, un ocultista de la época, y fue aquí por el año 1611-1666 cuando se empieza a constituir toda esta información y a conformarse la Biblia de una forma encriptada o codificada. Toda esta gente, la masonería, estuvo muy implicada en este asunto. Dicho esto, vemos cómo la portada de la Biblia King James lleva códigos que encriptan el ADN nuestro. Entonces, cuando adquirimos un juego de mesa, lo primero que hacemos es leer las instrucciones de su portada. Exactamente igual sucede con la Biblia. De lo contrario, no podrás comprender el algoritmo que hay detrás de este gran compendio de libros que en su esencia llevan un solo mensaje, que es nuestro cuerpo interior, el cual es nuestro templo. A lo largo de todo el relato bíblico se hace referencia a que nuestro cuerpo es el verdadero templo del Espíritu. Jesús lo dijo varias veces. Eso es lo que representa exactamente el tabernáculo. También el templo de Salomón está diseñado de una manera tal que geométricamente los números y los códigos se encajan directamente con nuestro interior. Por ejemplo, el Paternón griego, el templo que hay en el Acrópolis de Atenas, lleva 46 columnas en una estructura arquitectónica diseñada tal cual en armonía con el cuerpo humano, con nuestro interior exactamente. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces, esta gente ha sabido siempre el tema genético interior, como es adentro, es afuera. Por eso los templos están hechos a base de unas medidas que van en correlación con nuestro interior. Los templos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, es biología de los ángeles. Más adelante veremos eso. La túnica multicolor de José representa secuenciación del ADN. La túnica multicolor representa exactamente también el pectoral del sumo sacerdote, que eran piedras de distintos colores. Todo va íntimamente relacionado hacia el conocimiento de la genética. La Nueva Jerusalén también es una referencia a nosotros.
el cuerpo renovado, este cuerpo actual, es un templo que está a punto a ser destruido mediante la muerte, pero lógicamente va a ser renovado, y eso es lo que representa la Nueva Jerusalén, que está constituida por piedras preciosas que, en analogía con el pectoral del sumo sacerdote, representa a bases de ADN. Lo vamos a ir detallando. Quería hacer esta introducción sobre lo que significa exactamente el cuerpo, que es el templo, y los templos que explica la Biblia, siempre van en armonía con nuestra constitución genética. Entonces, en la portada de la Biblia King James, en la parte superior tenemos Sol y Luna, que simboliza la dualidad masculino-femenino, y debajo los dos pilares, Jaquín y Boaz, donde Moisés representa a Jaquín y Aarón representa a Boaz. Además, el artista que diseñó la portada de la Biblia King James muestra el milagro de la concepción. Por un lado, las tablas de los mandamientos representa el código de ADN, y por otro lado, el pectoral del sumo sacerdote simboliza los componentes de bases nitrogenadas. Al parecer, la gente que reunió el compendio bíblico sabía mucho sobre ADN y estaba ocultándolo de una forma que no todo el mundo puede entenderlo, y que poco a poco la gente, al final de los tiempos, todo va a ser destapado, todo va a ser descubierto y entendido, porque todo el conocimiento va a ser derramado como las aguas cubren la mar. Así dicta una célebre profecía. También puedes ver los 4 seres vivientes, esos 4 famosos seres vivientes que aparecen a lo largo de toda la Biblia, que son un absoluto misterio. Los tienes en la portada de la Biblia King James, y a lo largo de todo el relato bíblico van apareciendo. Mucha gente no termina de entender qué significan, ¿no? Exactamente, pues estos 4 seres son la estructura biológica de nuestro ecosistema, que vamos a ver en el Génesis, cuando empieza la creación, cómo van en relación con estos 4 seres vivientes, que también son nuestras 4 bases nitrogenadas, que en este caso son adenina, citosina, guanina y timina. También van en relación con los 4 evangelios, que en la Biblia King James y en todas las Biblias se hizo una estructura basada en la armonía interior nuestra. Por eso llevan 4 evangelios y no 5 evangelios. Son 4 los seres vivientes, y todo, absolutamente todo va en armonía con nuestro interior genético. La masonería lo que hizo fue tomar todo este conocimiento y diseñar su propia estructura, su propia matrix, por decirlo así. Ellos, el arco real masónico, es una réplica exacta de lo que el templo de Salomón fue en su momento. El conocimiento realmente es como una espada. El conocimiento tú lo puedes utilizar para el bien o para el mal. Una espada la utilizas para el bien o para el mal, para matar o para defenderte. Pues ellos han optado a tomar todo este conocimiento y diseñar su propia realidad para atraer a sus futuros mesías mundanos, etcétera, etcétera. Y encriptaron muy bien toda esta información. Entonces, tenemos los 4 seres vivientes. Tenemos en las cartas del tarot también los 4 seres vivientes. Recuerda, esto es dual. La Matrix es dual. La ciencia se utiliza para bien o para mal. La medicina, un médico, pues te puede ayudar para bien, pero efectivamente se están utilizando técnicas médicas muy destructivas para la humanidad, como es el efecto de la clonación. Pero los masones son los que controlan esta Matrix y tienen en sus manos el conocimiento ancestral y lo utilizan para su propio beneficio, mientras que en las iglesias la teología que nos muestran, que la misma masonería controla, te muestran pues una religión, te muestran doctrinas que verdaderamente solo sirven para lavarte el cerebro, para mantenerte hipnotizado y no darte respuestas lógicas para lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo y lo que significa cada cosa. Aquí vemos los 4 seres vivientes. Todas las obras de arte masónico, como el arco real que representa esta Matrix dual, guardan un profundo conocimiento cuyo origen son los escritos bíblicos.
pero no quiero no quiero desviarme del tema y vamos a seguir con esto de la Biblia King James y cómo el artista que diseñó esta portada nos dejó aquí muchos detalles a tener en cuenta. Bien, luego Jesús dijo en Juan 2:19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, con lo cual un templo es igual al cuerpo humano. Lo de los 46 años de edificación obviamente se refiere a los 46 cromosomas del cuerpo humano. Como ven, todo va codificado de una forma para que lo vayamos comprendiendo. Nos guste o no, estos son los cimientos de la actual Biblia que usamos, un compendio lleno de verdades, pero también manoseada por personajes muy oscuros dentro de la historia, tales como la Casa Real inglesa y el séquito de Francis Bacon, que diseñó todo esto. Pues se copiaron verdaderamente del Templo de Salomón. Pero no se asuste, esto solo es un manual de instrucciones listo a ser revelado para la generación de los tiempos finales. Recuerde que el principio luciferiano es el arte de esconder la oscuridad en la luz, y por eso decimos que Satanás se disfraza de ángel de luz. Aquí, por último, como ven en esta imagen, lo que representa cada personaje de esta Biblia. En el centro del todo tenemos a Judas Iscariote, o un masón, o Caín. Aquí esto está sujeto a interpretación. Yo he dado nombres a cada uno de ellos y, como puede ver, en el centro existe un masón. Tiene su escuadra y tiene un sello, una marca en su frente, la cual representa el sello que llevaba Caín después de que matase a Abel. Dios le puso una marca en su frente, pues representa justamente eso. Ahora, entre las tribus de Israel existen 4 que son las más importantes, de las cuales habla en la Biblia que llevan los 4 estandartes principales. El estandarte del león era de la tribu de Judá, el del becerro era de la tribu de Efraín o José, el estandarte del hombre era de la tribu de Rubén, y el estandarte del águila era de la tribu de Dan. Es decir, eran las figuras representativas con que se identificaban estas 4 principales tribus. Estos 4 seres también están relacionados con los 4 evangelios. El evangelio de Mateo corresponde con el primer ser viviente, el león. Marcos corresponde al segundo ser viviente, el becerro. El tercer autor de los evangelios, Lucas, corresponde al tercer ser viviente, y el evangelio de Juan corresponde al cuarto ser viviente, que es el águila. Los 4 seres vivientes, las 4 bases nitrogenadas de nuestro ADN, los 4 evangelios y las 4 principales tribus, que son los 4 estandartes, van íntimamente relacionados porque básicamente significan lo mismo. Es lo que nos está intentando decir la Biblia en todo momento. También cada tribu representa una piedra preciosa, son 12, y son 12 piedras las que el pectoral del sumo sacerdote llevaba en su vestimenta, en su pectoral, exactamente, en su pecho. Y a su vez poseen un color único, y estos colores son un código que representan la túnica multicolor de José. Ahora, ¿de qué está constituido el nuevo templo que hace referencia al libro de Apocalipsis? Pues vaya, léalo y lo comprobará que es de piedras preciosas. ¿Y de qué está constituido? ¿De qué vestía el ángel caído Lucifer? También de piedras preciosas. El ángel caído o Lucifer tenía 10 piedras preciosas, nada más. El templo de Jerusalén tiene 12 piedras preciosas. Bien, ahora vamos a darle un repaso a la tabla periódica. Tenemos el elemento 1 de la tabla periódica es el hidrógeno. El hidrógeno viene a ser el elemento químico
número uno y se halla en todos los componentes de la materia viva, siendo este el elemento más abundante en todo el universo. El hidrógeno representa al cielo. Tenemos en la Biblia siempre haciendo referencias a cielo y tierra. En todos sitios es cielo y tierra. Son los dos lugares entre los cuales se libra una especie de batalla. Cielo y tierra. El hidrógeno representa el cielo y la tierra representa el fósforo. El fósforo en latín significa phosphorus y es un componente fundamental de nuestro ADN. Y cuando la Biblia habla de que nuestra carne es corrupta, se refiere a este componente. Es un elemento muy pesado que actúa como ancla, que en griego significa phos de luz y foro de portador, es decir, el portador de la luz. Por ello antiguamente las cajas de cerillas venían con una etiqueta de Lucifer, porque evidentemente era su significado, el portador de la luz. Por tanto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dos lugares. Y entre medio creó una expansión, dijo, haya expansión. El nitrógeno representa a esta expansión. El cielo está constituido principalmente de nitrógeno, es el elemento 7 de la tabla periódica y en nuestro ADN está constituido por 4 bases nitrogenadas, que son adenina, citosina, timina y guanina. Entonces, entre cielo y tierra estamos nosotros. Jesús es un vínculo para llegar al cielo, un enlace. El enlace que une todas las bases nitrogenadas es el hidrógeno. Bien, entonces, en resumen, tenemos el hidrógeno, que es el componente número 1 de la tabla periódica y también en la Biblia representa al sol de justicia que viene representado como Jesús, al cual se le conoce también como el sol de justicia, quien también es un enlace entre el cielo y la tierra, es la puerta de acceso para ir, por decirlo así, al Padre. Tenemos también nuestras 4 bases nitrogenadas que representan a los 4 seres vivientes, las 4 criaturas que se repiten a lo largo de todo el relato bíblico. Tenemos también el fósforo. El fósforo significa portador de luz y a su vez portador de luz significa phosphorus en latín. Nos queda la dexorribosa, que es el azúcar. La miel se utiliza a menudo en las escrituras para describir la tierra prometida. Sigamos. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salomón construyó el templo conforme al molde de la realidad. Las columnas de Jaquín y Boaz representan a cielo y tierra, hidrógeno y fósforo, cuyas columnas a su vez miden 23 codos cada uno, según narra Primera de Reyes 7:15 al 16, y juntas suman 46 codos, lo cual simbolizan a nuestros 46 cromosomas que hacen posible la vida. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desorden más oscuridad. Y luego en los siguientes pasajes se explica el orden biológico que rige nuestro medio. Hay que tener muy en cuenta que la oscuridad no fue creada, pues este solo es un producto de la ausencia de luz. En Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. El primer elemento es el agua, el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento 1 y significa creador de agua. Luego se hizo la luz, que representa al Mesías, que es nuestro enlace con el cielo. Aquí hay una diferencia con el fósforo, que solo significa portador de luz. Sin embargo, el Mesías es la luz. Luego, en Génesis 1:20, dice que produzcan las aguas seres vivientes.
Más bien, el libro del Génesis debería llamarse el libro de los genes, porque en el principio creó Dios los genes. Como podemos ver, el orden en el que va creando Dios se rige en consonancia con los 4 seres vivientes. Primero, se crean las aves en Génesis 1:21. Segundo, se crea el ganado en Génesis 1:25. Tercero, se crean las bestias de la tierra en Génesis 1:24. Y en cuarto lugar, se crea al hombre en Génesis 1:26. El orden es aves, ganado, bestias de la tierra y hombre. También luego creó Dios los reptiles y después dijo Dios: produzcan frutos, hierba y semillas. Estos son los 4 bloques principales de nuestro ecosistema que hacen posible la vida dentro del entorno, y como es adentro, es afuera. Entonces, 4 son los componentes que contiene un humano: adenina, citosina, guanina y timina. Y 4 son los seres vivientes que rodean el trono de Dios. Veamos Apocalipsis 4:7. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, representa las bestias. El segundo era semejante a un becerro, que representa el ganado. El tercero tenía rostro como de hombre, representa al hombre. Y el cuarto era semejante a un águila, que son las aves. La edificación de los templos es una representación de nosotros. Y en todo tiempo la Biblia te está hablando de biología celular. Entonces, hasta que no entiendas el origen, no podrás comprender el resto del código bíblico. Es fundamental comprender el libro de los genes para despertar correctamente tu percepción. En nuestro interior existen 2 grandes sistemas que hacen posible el pleno funcionamiento de nuestros 5 sentidos. Son nuestro sistema nervioso y sistema de riego sanguíneo, 2 árboles cuyas raíces nacen en 2 lugares diferentes, uno en el corazón y otro en el cerebro. Es decir, el árbol de la vida son nuestras arterias con raíz en el corazón, y el árbol del conocimiento del bien y el mal es nuestra red de nervios que nace en el cerebro. Por uno yace el miedo y por otro el amor. Es la interminable lucha interior del ser, la batalla entre pensar y sentir, entre miedo y amor. La conexión de nuestros nervios hacia el cerebro fluye por el interior de nuestras vértebras. La médula es la encargada de conectar el encéfalo, que es la mente, con el resto del cuerpo. Y 33 son nuestras vértebras, igual que 33 son los grados en la masonería. ¿Casualidad? Claro que no. Esto representa el frenesí de la iluminación kundalini, que consiste en despertar la serpiente interior que circula por nuestras vértebras. Más básicamente estamos hablando de luciferismo. Esto es lo que predica todo esto de la nueva era y abrir los chakras y canalizar energías y este tipo de cosas orientales. Pero sabemos que nuestro árbol de la vida desemboca en el corazón, porque nuestro corazón representa la vida y representa el trono de Dios, pues el corazón está protegido por 24 costillas. Y en Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, simbolizan las 24 costillas del tórax. Torah. Verá cómo todo va a ir encajando. Podríamos decir que la mente es la puerta de entrada por donde nos programan hacia el mal. Es por el cerebro reptiliano donde empieza la parasitación y de ahí se cauteriza el corazón. El mal en sí es una semilla, una sustancia, una partícula que germina todo nuestro cuerpo. Pero existe un plan de salvación que es una actualización de nuestro ADN, de nuestros cuerpos renovados, es decir, la postrera resurrección de nuevos cuerpos. Dice Romanos 11:23-24: y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar,
porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. En agricultura, un injerto es un método utilizado para mejorar el organismo de una planta, igual que un plan de actualización biológica. Así también sucederá dentro de nosotros. Seremos renovados en nuevos cuerpos, pero debemos primero dar frutos de acuerdo a nuestra semilla, ya que todo árbol malo será echado al fuego. El candelabro de 7 brazos y la zarza ardiendo de Moisés, que Moisés vio, es simbolismo del árbol de la vida. Realmente el candelabro original se describe como un árbol con ramas y frutos y no como el que actualmente nos muestran. Si usted va a Google y pone árbol de la vida, se dará cuenta que le aparece esta imagen. Sin embargo, es solo una trampa. Realmente este árbol que usted está viendo no es el árbol de la vida, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y son los 10 sefirot de la Cábala, las 10 emanaciones que Juan en Apocalipsis 13:1 denomina 10 diademas y que describe también Ezequiel en Ezequiel 28:13 como las 10 piedras preciosas del ángel rebelde Lucifer. Este diseño del árbol de la Cábala es una estructura de ADN compuesta por 3 hebras. Por eso los falsos judíos celebran una fiesta llamada Hanukkah, cuyo símbolo es un extraño candelabro de 9 brazos más una base de oro, o sea, 10 elementos, igual a las 10 piedras preciosas de Lucifer. Aquí en esta imagen, a ver si lo puede a lo mejor interpretar de mejor manera. Dice en Ezequiel 28:13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, el carbunclo y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Pues bien, estas 10 piedras preciosas, si usted las cuenta, notará que son 10, representan a 10 componentes de bases de ADN. Nosotros, los humanos, tenemos 4. Y eso es lo que representan las 4 criaturas, los 4 seres vivientes, por eso son 4 seres vivientes. El humano tiene 4 bases nitrogenadas, el ángel caído tiene 10 bases nitrogenadas y los cuerpos renovados futuros de la Nueva Jerusalén tendrán 12 bases nitrogenadas. Ahora bien, cuando hablamos de Cábala, del árbol de la ciencia del bien y el mal, las palabras claves son hechizo y ritual. A base de hechizo y ritual es como van a conseguir construir el nuevo hombre híbrido, el superser, lo que busca realmente el proyecto del transhumanismo. Es intentar manipular nuestro código interior, es lo que verdaderamente significa sentarse en el trono de Dios, que en Apocalipsis se refiere varias veces a que este ser, el anticristo, se sentará en el tercer templo de Jerusalén. Pero en realidad lo que nos intentan decir es que interiormente nosotros, al ser el templo, Satanás busca sentarse dentro de nosotros, es decir, manipulación genética, porque el templo verdaderamente somos nosotros. Como es adentro es afuera, evidentemente seguro que también sucederá que construirán el tercer templo y se sentará allí un gran gobernador mundial, pero antes pasará dentro de nosotros, y es lo que pasa con la clonación, con el transhumanismo y todo tipo de manipulación genética que se está llevando a cabo. Ellos van a reprogramar los 22 cromosomas y los 22 aminoácidos, por eso también el hechizo viene a través del tarot y todo este tipo de brujerías, de cosas de la cábala, que no es otra cosa que códigos de acceso
donde utilizan las 22 letras del alfabeto hebreo para hackear nuestros nexos sensoriales y alfanuméricos. Prueba de esto es, por ejemplo, Skull and Bones. Como sabrá, su número favorito es Calaveras y Huesos 322. Otra vez, 3 hélices y 22 cromosomas. Es lo que representa el árbol de la cábala, 3 hélices y 22 cromosomas. El mundo entero es un juego de tarot para esta gente, para la élite. Por ello, la próxima portada del 2017 de la revista The Economist es una portada donde nos aparecen varias cartas de tarot. Y claro, ¿qué sentido tiene que esto aparezca en una revista de economía? No tiene sentido, pero bueno, se ríen en nuestras caras. La palabra clave es magia y ritual. De este modo nos manipulan el inconsciente colectivo. Estos 22 cromosomas que van a manipular también viene codificado en esta cábala, que son los 22 caminos del Sefirot. Todo va íntimamente relacionado, amigo. Ahora comprenderá mejor que Satanás solo puede imitar, y todo este proceso de actualización de ADN también se está llevando a cabo desde la oscuridad mediante la nanotecnología y todo lo relacionado con empresas dedicadas a la investigación genética, tal como Illumina, que no es otra cosa que la búsqueda del cifrado o la secuenciación de nuestro ADN y así tener total control del templo que somos nosotros. Bien, voy a ir terminando. En los próximos episodios iremos analizando el tema de la túnica multicolor de José, la escalera de Jacob. También profundizaremos un poco más en la cábala, el tabernáculo, lo que significa verdaderamente el tabernáculo, y a ver qué más. Los nefilín también, y el candelabro. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir esta información, y nada, un fuerte abrazo, y recordad siempre que somos el templo. Un fuerte abrazo. System activate.